Buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a Colsecor por esta oportunidad de dirigirme a todos los asociados y a las cooperativas asociadas. Un agradecimiento especial al presidente, a José Néstor Lino, que siempre ha sido gentil con nosotros, con la universidad. Y un agradecimiento a Alberto Calvo, con quienes trabajamos intensamente en una metodología que voy a tratar de explicar. Yo sé que es muy difícil presentar un libro que habla de la estructura de una comunidad cuando estamos sumergidos demasiado en la coyuntura, en una coyuntura electoral y encima de eso atravesada por toda una banda cambiaria, que lo que vimos no son las bandas de la televisión, sino una banda cambiaria, donde su estructura irregular nos da cierta incertidumbre, pero de alguna manera nosotros desde el espacio educativo tenemos la obligación de pensar en el largo plazo y pensar que en Colsecor 25 años no es nada y que de alguna manera lo que tenemos que pensar es en los próximos 25 años que trasciendan determinadas coyunturas, algunas van a ser favorables, otras desfavorables, y que vamos a tener que decir, no capear el temporal, sino vamos a tener que decir cuál es nuestro proyecto estructural de nuestras comunidades. Partimos de la base que cada cooperativa es como si fuese soberana en su estructura, pero que de alguna manera se autocondiciona en un comportamiento solidario dentro de Colsecor, y precisamente lo que estamos tratando de presentar en este libro es el proyecto de la Fundación Colsecor. Desde la universidad lo que trabajamos y por qué se ha trabajado así. Las universidades argentinas tradicionalmente han hecho una oferta educativa, sin tener un análisis concreto y claro de cuál es la demanda de los conocimientos que necesita nuestra sociedad como para que los egresados trabajen resolviendo problemas. Al fin y al cabo, las universidades, sobre todo las universidades públicas, donde van el 78% de nuestros alumnos, que son gratuitas, pagadas por la comunidad, deberían generar profesionales que resuelvan los problemas de la comunidad. Sin embargo, históricamente, si ustedes hacen un repaso de las universidades, encuentran carreras que están consolidadas, que se van repitiendo, hay una oferta sin tener en cuenta claramente la demanda. Nosotros tuvimos en cuenta la demanda. Para decir desde otro lugar las cosas, sobre todo en las ciencias sociales, y la economía es una ciencia social, bastante inexacta por lo menos, sobre todo en las ciencias sociales, lo que se hacen es, los autores, es lo que llamamos problematizar los textos. Problematizar los textos. Alguien escribe, da una opinión, digamos, se trabaja como para que ser coherente en esa opinión, en ese concepto, en esa idea, en esa ideología que emite, y después hay otros autores que problematizan ese texto y de alguna manera emiten opinión. Es decir, están trabajando sobre la base de la teoría, problematizan los textos, teorizan. Nosotros lo que hicimos no es problematizar los textos, nosotros lo que hicimos desde Colsecor, o sea, lo que hizo Colsecor. Colsecor textualizó el problema, no problematizó los textos, textualizó el problema. Y el trabajo que hemos hecho con Alberto Calvo, fundamentalmente, que viajó muchísimas veces a Buenos Aires, es decir, bueno, nosotros Colsecor se ha reunido, ha establecido esta estrategia, queremos llegar aquí y tenemos que saber el cómo llegar, con qué organización, con qué estructura, con qué procedimientos, con qué valores, ¿no? Porque de alguna manera hay cosas totalmente estables vinculadas a los valores y principios cooperativos y hay cosas completamente inestables como es la adaptación permanente a un cambio, especialmente en el rubro en el que ustedes están desarrollando las actividades. Entonces, esa textualización del problema nos llevó a un trabajo bastante intenso, bastante arduo, porque de alguna manera nosotros deberíamos interpretar, asumir eso como problema y tratar de llevar mediante unos textos comprensibles a un andamiaje estructural que de alguna forma sean un punto de referencia permanente para la Fundación Colsecor que han organizado. Es decir,
un proyecto global, un proyecto estructural, un proyecto de largo plazo, donde cada una de las cooperativas, sin perder su independencia, no su autonomía, su independencia, tenga la capacidad de adaptar esos textos, porque hay una cosa inflexible e infalible, no sé, pero inflexible, que son los valores y principios cooperativos. Es decir, conservar unas cosas creando otras cosas. Por lo tanto, digamos, a mí me va a la memoria la frase de Borges que decía, hablando del conservar y crear, la conservación de este mundo es una perpetua creación, y los verbos conservar y crear, tan enemistados en la tierra, son sinónimos en el cielo. Es decir, que para conservar algo que realmente nos une y donde estamos identificados no solamente con la cabeza, sino con el corazón, para poder conservar eso tenemos que crear y recrear de manera permanente. No nos podemos quedar en el mismo sitio, ni tampoco podemos hacer siempre lo mismo. Si hacemos siempre lo mismo, llegamos al mismo sitio. Es imposible querer llegar a otro sitio haciendo lo mismo. Entonces, sobre esa base hemos trabajado y nosotros enormemente satisfechos, tratando de, sin olvidar la coyuntura, trabajar para la estructura. ¿Por qué sin olvidar la coyuntura? Porque si la coyuntura mata, no se puede trabajar a largo plazo. Tenemos que trabajar teniendo en cuenta lo que sucede ahora y aquí. El punto de partida de todas las cooperativas es la realidad. No el punto de partida ser lo que suponemos. El punto de partida es la realidad. La realidad está aquí y ahora. Pero esta realidad tiene 25 años. Y creo que la curva que mostró Gastón Utrera anteriormente, si la extrapolamos 25 años para atrás, muchos vaivenes hubiésemos tenido. Y sin embargo, están aquí de manera sólida y sobre todo de una manera contundente de qué es lo que se pretende con respecto a un espacio comunitario. Se pretende la creación de una verdadera comunidad, no para que todo sea en común, sino para que sean individuos donde se resalte esa individualidad que tiene cada uno, desechando la actitud individualista. Necesitamos cada vez individuos más formados, con mayor conocimiento y con mayor compenetración con los valores y principios cooperativos que tienen un arraigo local. Nadie se va porque quiere de sus pueblos. Hoy estábamos hablando referido a la gente que se va y no viene. Nadie se va porque quiere de sus pueblos. Se va a veces porque no tiene más alternativa. Esto me trae a la memoria que los griegos, que algo sabían, tenían dos sentencias terribles: la muerte y el destierro, en ese orden. La peor, el destierro, antes la muerte. Les agradezco la atención e invito a Rodrigo, quien trabajó muchísimo en el libro, que va a explicar algunas cuestiones del contenido del mismo. Muchas gracias.